¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Nicolás Dursi los saluda. Hoy el doctor Najem Reyes nos va a estar acompañando vía telefónica porque, bueno, por razones de público conocimiento no alcanzó a llegar. No pudo salir de su casa, así que, bueno, buenas noches, Najem. Hola, muy buenas noches y bienvenido a todo el público de La Boca en Lobo, que teníamos días sin encontrarnos con ellos. Así que bueno, contanos, Najem, tuvimos en el ámbito internacional, tuvimos una semana bastante movida, tuvimos manifestaciones muy grandes en el Perú, se habla en Argentina de alguna manera de un golpe de palacio, por llamarlo de alguna manera, así que contanos un poco cómo está el panorama en la región. Sí, voy a comenzar efectivamente con Perú, que es la nota que hemos publicado en Infórmate PY, que es un diario de derecha aquí en Paraguay, y también salió publicado en inglés en el diario El American. En todo caso, esta nota, yo quiero destacar que el conflicto en Perú, si bien es cierto, se observó lo más reciente, que fueron unas manifestaciones sociales bastante violentas, que arrancaron nada más y nada menos que en el Junín, que es el departamento donde el partido Perú Libre es su feudo, es su nicho. Estas manifestaciones obviamente estuvieron acompañadas de la solicitud, el pedido popular de la renuncia de Pedro Castillo, es decir, un presidente de izquierda que recientemente no ha llegado ni a un año en el gobierno. Pero también es importante decirle a nuestros oyentes de La Boca del Lobo que en menos de un año de gobierno de Pedro Castillo han habido entre 4 y 5 gabinetes, cambios de gabinetes, crisis de gabinete, y adicionalmente a ello, el mandatario Pedro Castillo ha sido sometido ya a 2 procesos de vacancia en el Congreso del Perú. De tal manera pues que evidentemente que el Perú tiene una profunda crisis política que no es de ahora, como lo estuvimos conversando en anteriores semanas. De hecho tuvimos un colega peruano que nos acompañó. Él comentaba justamente que Perú es el país latinoamericano que tiene la mayor cantidad de expresidentes sometidos a la justicia y también de destituciones. Recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue destituido del Congreso por vincularse con casos de corrupción, y posteriormente el presidente Martín Vizcarra, quien sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, también fue destituido del Congreso, lo que dio lugar a que el presidente Sagasti, por el Partido Morado, cerrara ese quinquenio y le entregara el poder a Pedro Castillo. Pedro Castillo es casi que considerado un outsider. Recuerden ustedes que era un maestro de escuela rural, un hombre totalmente que desconocido, no iba más allá del ámbito de los sindicatos de los educadores, que se hizo conocido justamente en una huelga del sector. Pero este señor, Pedro Castillo, lo hemos conocido nosotros en la comunidad internacional justamente por su visión, diría yo, tan sesgada de lo que es la política en las concepciones ideológicas, al referirse, por ejemplo, que Venezuela es una democracia, que Cuba es una democracia, ese acercamiento radical muy estrecho hacia lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, y esas medidas económicas realmente atrasadas y primitivas, como controles de cambio, básicamente hacen
que el señor Pedro Castillo se haya quedado trasnochado en 1960 tratando de imitar políticas socialistas. Yo personalmente creo, es mi humilde observación, mi querido Nicolás, pareciera que Pedro Castillo, la crisis peruana se lo va a terminar devorando, y yo veo muy difícil que él, no solamente que termine de culminar su mandato, sino que hasta este mismo año yo no creo si va a llegar a diciembre. No sé qué opinas tú. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que Castillo termine fuera del gobierno? Porque incluso su jefe de gabinete, su primer ministro, dijo públicamente a la salida del Palacio que probablemente estábamos viendo los últimos días del gobierno de Pedro Castillo. Sí, y eso lo dijo justamente a partir de esas protestas callejeras. Esas protestas de la semana pasada, Pedro Castillo, en una madrugada, se dice que a las 4 de la mañana, hora de Perú, decretó un toque de queda, una medida para tratar de evitar los bloqueos y las manifestaciones, en lugar de negociar. Y este es el punto donde yo quiero llegar. Se supone que estos gobiernos de izquierda son los gobiernos de los trabajadores. Y cuando los trabajadores salen a la calle a exigir reivindicaciones, entonces lo único que encuentran es la espalda, encuentran los tanques, encuentran a la policía. De hecho, el presidente Pedro Castillo, ya hubo 5 fallecidos en las manifestaciones. Sin embargo, cuando hicieron las protestas contra el presidente Merino, hubo 2 fallecidos, el presidente tuvo que renunciar. Como ese es un presidente de izquierda que tiene el apoyo de sus cómplices. Lleva 8 muertos ya. Ya lleva 5 muertos, era la semana pasada. Estos 8 de esta semana, imagínate tú, no han sido suficientes para propugnar la caída del Castillo. Pero evidentemente quiero decirte 2 cosas. Número 1, el socio, digamos, el artífice, el arquitecto de la presidencia de Castillo fue Vladimir Cerrón. Y entre Vladimir Cerrón, que es el fundador del Partido Perú Libre, y Pedro Castillo, ya existe un abismo que los separa. Y ese abismo viene dado justamente porque Cerrón esperaba ser un más protagonista en el gobierno de Castillo y al mismo tiempo implementar una agenda ortodoxa comunista en Perú, que pasara violentamente o abruptamente a las nacionalizaciones de las empresas, vinculadas a los minerales, extractivas, toda esa parafernalia típica comunista que todos conocemos. Los mecenas nunca terminan bien con la izquierda. Le pasó a Duhalde con los Kirchner en Argentina, le pasa ahora mismo a Evo Morales en Bolivia y evidentemente está pasando también en Perú. Exactamente. Y yo creo personalmente que esta ruptura, más por supuesto que el impacto de la crisis económica, que no solamente es Perú, sino es una crisis globalizada, tenemos a mucha gente ahora protestando y exigiendo de alguna manera una respuesta inmediata por parte del Estado. Yo creo que esto va a terminar de implosionar a Pedro Castillo. A mi juicio, puede que yo esté equivocado, pero no creo que llegue a diciembre. Bien, y hablando de protestas regionales y gobiernos que penden de un hilo, también escribiste sobre el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, donde también está, digamos, después de las últimas elecciones legislativas, donde claramente no obtuvieron los resultados, esa alianza Fernández-Fernández se partió, se quebraron los bloques en las cámaras legislativas y demás, y ahora ya incluso sabemos de asados en casas de dirigentes, con asados multipartidarios, que claramente están delineando el futuro en el corto plazo. Escúpelo, vamos a usar la palabra técnica real. Estaban conspirando. Exactamente, pero bueno, la conspiración está tan bastardeada en los últimos años que bueno, necesitamos conspiraciones nuevas, así que contame un poco de esta. Bueno, te cuento que nosotros en Infórmate PI, justo la semana pasada, el 8 de abril, publicamos un artículo que se titula La grieta acabó con el gobierno de Alberto Fernández. Habrá elecciones anticipadas en Argentina, y justamente
nosotros publicamos este artículo sobre la base de, más allá de ese macro crack o ese cisma que hubo entre los dos Fernández. Como tú muy acertadamente señalaste, después de aquellas elecciones legislativas donde perdieron el control, donde fueron vapuleados, increíblemente la fuerza dirigida por el expresidente Macri terminó realmente recuperando importante cantidad de espacios, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y barrieron en todas las elecciones de provincias. Entonces, esto fue lo que llevó justamente a que, como estabas comentando, inclusive dirigentes como Ricardo Romano señaló en el diario El País de Argentina, dijo lo siguiente: Fernández, al referirse a Alberto, es el jefe de la administración. Pero, escucha bien lo que dijo después, pero la jefa del poder y quien tiene el respaldo de los electores es Cristina. Y justamente es que esa concepción de que es lo que se llama, decimos nosotros los historiadores, Alberto Fernández es el hombre de paja, es el burócrata que está ocupando nominalmente la figura del poder, pero en realidad quien tiene el poder fáctico, quien es la dirigente capaz de movilizar las fuerzas vivas del país, obviamente es Cristina Fernández de Kirchner. Y parece que Alberto Fernández descubrió esto fue hace un par de semanas atrás. Y lo obligó a que él hasta dijera, recientemente tuvo que decir Alberto Fernández públicamente, dijo, el presidente soy yo. Y eso eso cuando uno está en la cúspide y sale a decir que yo estoy en la cúspide es porque ya lo vaciaron. Es porque efectivamente ya no tiene ningún apoyo, y justamente el hijo de la rencorosa señora Cristina Fernández de Kirchner, quien era el jefe del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, renunció. Es decir, que ya la fisura se está haciendo demasiado visible, y luego de ese anuncio de renuncia, que después Fernández, según mis fuentes me han informado que a partir de esta derrota electoral, Fernández ha sido muy amigo de los fermentos de la cebada y del whisky, lamentablemente. Y el hielo es lo que le hace mal, dicen. ¿Cómo? El hielo le hace mal, mucho hielo. Y parece que ha tomado tanto hielo que a veces hasta termina en el piso y han tenido que recogerlo los oficiales de la Guardia del Palacio. Sí, yo vi un video muy breve pero lamentable, bajándose del helicóptero en la Quinta Olivos, tropezando. Lo atajaron los granaderos. Decimos doblado. Así dicen los perros. Bueno, ahora te cuento que en medio de todo este contexto, nuestras fuentes nos informaron que hubo un asado, pero como nosotros lo dijimos, realmente fue un cónclave de la conspiración. ¿Quiénes asistieron a ese cónclave? Bueno, Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, y eso fue también con Gerardo Morales, que es de Radical y gobernador de Jujuy, Juan Chirietti, él es gobernador de Córdoba, Florencio Randazzo, exministro de la doctora es Cristina, estuvo también Graciela Camacho, diputada del peronismo y cercana al sindicato gastronómico, Rogelio Frigeiro, exministro de Macri, Emilio Monzó, diputado peronista dentro de la gestión de Macri, también estuvo Ángel Rosas, radical y el gobernador del Chaco, y por supuesto no podía faltar un buen zurdo radical como Pablo Hapkin, quien es un socialista e intendente de la ciudad de Rosario, vecina nuestra. Es decir que en ese asado, básicamente, según nuestras fuentes, dicen que se estaba fraguando justamente la retirada total del apoyo al presidente Alberto Fernández. Y vos fíjate cómo va a migrar el discurso a partir de los próximos días. Todos, porque ahí vos tenés radicales, tenés socialistas, y el resto, tenés, Frigerio, que es un socialdemócrata, si querés, y el resto son peronistas en todas sus variantes, desde la izquierda hasta la derecha, están todos cubiertos ahí con Randazzo, Urtubey, Schiaretti y demás. El discurso, a partir de los próximos días, ya lo vamos a ir viendo, es que
el peronismo de Alberto Fernández no es el peronismo de Perón, ¿sí? No es el puro. Y esa es la modalidad que tiene históricamente el peronismo cuando le toca vaciar a un gobierno de su propio signo para inventar un nuevo peronismo, entre comillas, y a partir de eso empezar a reciclar los dirigentes que van a ir abandonando uno a uno las filas de Alberto Fernández en esta operación de vaciamiento. Pero bueno, eso ya probablemente sea futurología, aunque no tanto, porque está en desarrollo, ¿no? Ya arrancó, así que bueno, nos queda esperar eso nada más, Najem. No, un último tip que te quiero dar, la excusa perfecta para eso que tú has dicho, que Fernández no es el peronismo verdadero, la encontró Cristina Fernández de Kirchner con la firma del acuerdo del FMI con el presidente Fernández. Es la excusa perfecta, y corrígeme tú que eres argentino. No, por supuesto, o sea, no nos olvidemos que en su momento Néstor Kirchner le canceló la deuda por adelantado al FMI por una cuestión, digamos, disfrazada de ideología, pero era por la galería, era para la tribuna, porque canceló deuda con el Fondo Monetario Internacional al 8% y tomó deuda con el comandante Chávez al 14%. O sea, como negocio económico fue, no soy economista, ¿no? Pero para mí que no le convenía. Pero por favor, eso es algo de sumar y restar. Pero bueno, era un negocio entre zurdos y no con los capitalistas de Washington. Bueno, ya estamos en el segundo bloque, seguimos con el doctor Najem Reyes vía telefónica, y en el estudio nos acompaña el licenciado Héctor Rafael Acuña. Es psicólogo, profesor universitario en las carreras de Psicología en la Universidad Nacional de Asunción y de Medicina en la Universidad del Pacífico. Es coordinador del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad del Pacífico y tiene estudios de Filosofía y Economía. Buenas noches, Héctor, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Nico, y a Najem también, extensivo mi saludo para él, y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar en un día que da para conversar, ¿no? Está fresquito, llovió. Sí, faltaría un matecito y, claro, un mate. y ya está lindo el día para conversar. Bueno, buenas noches, yo los acompaño con un café. Bien ahí, muy bien ahí. Acá con Héctor vamos a conversar un tema que está muy en boga con los que están a favor y con sus detractores también, que es el liberalismo, ¿sí? El liberalismo, por definición, es una filosofía o un movimiento político que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. Pero como doctrina económica propugna la iniciativa privada y el libre mercado, ¿sí? Siempre teniendo como base la tolerancia. En general, Héctor, nunca se habla de liberalismo como un todo, ¿sí? Se lo trata como una filosofía política, por un lado, y otras veces como una praxis o como una forma de organización social. En Paraguay, ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? Bueno, lastimosamente en Paraguay tenemos el equívoco de que las personas asocian liberalismo al nefasto Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Que es un partido de izquierdas, ¿verdad? Básicamente tirando de socialismo a comunismo. Es miembro del Foro de Sao Paulo. Miembro del Foro de Sao Paulo, afín a la Internacional Comunista, ¿no? O sea, lastimosamente ha sucedido. Esto no es reciente, esto bastante tiene data antigua en la historia de las ideas, porque cuando hablamos de corrientes políticas, de filosofía, de economía, hay que darle el lugar que corresponden a las ideas. Y lastimosamente desde un pensador llamado John Stuart Mill, allá por 1850, el liberalismo fue invadido por ideas de carácter utilitario muy peligrosas, que básicamente lo que hacen es que
se introduzca la variable de la centralización de la planificación central en esas ideas, y se mina lo que alguna vez fue el liberalismo, que tenía mucho que ver con un estado mínimo, ¿no? Y pasan a buscarse estados de bienestar, estados que de alguna forma estén subsidiariamente apoyando a ciertas poblaciones, obviamente al arbitrio del político de turno, ¿verdad? Así que lastimosamente las ideas liberales se minaron desde aquel entonces, y lo que a nosotros nos llegó del liberalismo ya es un liberalismo prostituido, un liberalismo menoscabado. No es el liberalismo de los padres fundadores de Estados Unidos, de Adam Smith ni de John Locke, para nada, sino que ya es un liberalismo envenenado por la semilla del utilitarismo, ¿verdad? Y el utilitarismo, como suelo decir, es una filosofía, una ideología muy peligrosa, porque en función a la utilidad, básicamente vos podés justificar cualquier tipo de intervención humana, cualquier tipo. Claro, por eso, ahí hay un punto en el que me gustaría detenerme. Desde mi concepción, hay cuatro ejes centrales en lo que yo entiendo como la visión liberal, que es el respeto cívico, la fe en el progreso humano, la desconfianza al poder, y algo que está relacionado con lo que vos acabas de decir y que me gustaría desarrollar, que es que la sociedad está en permanente conflicto y que esto es beneficioso para la sociedad. Ahora, ¿cómo tratás ese permanente conflicto, ¿sí? ¿Y cómo es beneficioso si vos no tenés un árbitro? Absolutamente no. Y de hecho, como filosofía política, el liberalismo entiende que es fundamental establecer una serie de instituciones que medien la convivencia humana, a fin de evitar lo que hoy podríamos conocer como una guerra civil, ¿no? Los seres humanos, al estar en convivencia, eventualmente pueden encontrarse con que sus fines pueden ser incompatibles, con que pueden de alguna forma extralimitarse en sus actuaciones e invadir derechos de terceros. Por lo tanto, hay una serie de instituciones, algunas son preestatales y naturales casi, y otras son más artificiales, por decirlo de alguna manera, como el Estado, ¿verdad?, que de alguna forma median las interacciones humanas. Una de las formas de regular la convivencia humana es la propiedad privada, ¿verdad?, que tiene que ver con el fruto del esfuerzo personal, ¿verdad?, que cada persona es dueño del fruto de su trabajo, y en ese sentido el fruto de su trabajo puede ser adherido por esta persona a su proyecto de vida, de tal manera a poder protegerle frente a los caprichos potenciales de terceros. En ese sentido, entonces, las instituciones, tanto la familia, una institución también natural, como la propiedad privada, de alguna forma establece un colchón entre el individuo y la sociedad ante eventuales ataques o intentos de dominio. Y también, por supuesto, el Estado, ¿verdad?, que John Locke, en su segundo tratado de gobierno civil, habla de un Estado mínimo que de alguna manera garantice los derechos individuales, como la vida, como la libertad y la propiedad privada, frente al potencial abuso de terceros, incluso de ese mismo Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado tiene un rol dentro del liberalismo, clásico por lo menos, ¿verdad? De hecho, de alguna forma el liberalismo clásico en el modernismo crea el Estado mínimo, que es totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ese Estado mínimo es un Estado de derecho, ¿verdad?, que protege los derechos individuales. Hoy tenemos esa cosa grotesca, frankensteiniana, elefantiásica, que se llama Estado social de derecho, que es básicamente una expansión ilimitada de la idea original. Y obviamente las mejores ideas, si son llevadas a sus extremos, muchas veces terminan siendo absolutamente nocivas, ¿verdad? Entonces, hoy en nuestra Constitución tenemos la semilla perversa del Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir Estado social de derecho? Que no se protegen derechos individuales como la vida, la libertad y la propiedad, sino que hay derechos sociales, pretendidos derechos sociales, ¿verdad?, que tienen que ser financiados a través de la máquina estatal, y obviamente eso se convierte en el negocio del siglo. Hoy en día el Estado paraguayo es la corporación más exitosa del país, que tiene casi 500.000 funcionarios.
No hay otra empresa en el país que tenga tantos funcionarios, ¿verdad? No. Y bueno, y tiene que ver con las raíces socialdemócratas y socialistas del Estado paraguayo, y el Estado en general, la mayoría de los estados del mundo son así, que se basan en ese Estado social de derecho, ¿no? El Estado tiene que provisionar derechos. ¿Y cómo los hace? ¿Cómo los financia? Obviamente, y bueno, con exacción fiscal, ¿verdad? Sí, no, el Estado no produce. No, absolutamente nada. La plata del Estado es la que está en nuestros bolsillos. Pero yo concuerdo contigo en que el Estado es fundamental para proteger derechos en esa idea original. El Estado de derecho, un Estado mínimo, un Estado garantista de los derechos individuales, ¿verdad? Ahora, cuando empezamos a inventar derechos adicionales a la vida, a la libertad, a la propiedad, empezamos ahí. Ese es el curro del año. Claro. y sabes que es un negocio muy rentable, tan rentable que hoy en día, cuando hacemos promedios, este es un estudio de promedios, ¿verdad? Habría que ver estudios más sofisticados, pero en general los funcionarios estatales ganan 1.600.000 guaraníes más que los de área privada. Entonces vos tenés una serie de incentivos perversos para que mano de obra productiva en el sector privado migre hacia el Estado, ¿verdad? Especialmente en cargos básicos, estamos hablando de analista administrativa, analista contable, ¿verdad? Sí, pero la base de la pirámide. Pero la base de la pirámide, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, esa es la deformación que sufrió la idea del Estado, de un Estado modernista a un Estado ya nacionalista y posteriormente posmoderno, ¿verdad? En el cual básicamente el Estado se convierte en una especie de Dios que provisiona para todas las bocas, que da empleo para todos los brazos y que da protección para todos los débiles, ¿verdad? Es una especie de santo grial, ¿no? Encontramos de pronto la piedra filosofal para la felicidad, ¿verdad? San Cayetano. Sí, y es lamentable, ¿no? Entonces, la idea original del liberalismo era interesante, un Estado mediador, un Estado árbitro. Usaste la palabra árbitro, que está absolutamente correcta, ¿verdad? Y ese Estado tiene que ser financiado por impuestos, pero sería muy bajo si es que nos remitimos solamente a seguridad, justicia y defensa, ¿verdad? Uh-huh. No hablaste de educación. No, vos sabés que es muy interesante porque John Locke en el segundo Tratado de Gobierno Civil, que es un texto más o menos integrador del liberalismo, porque si bien el liberalismo es muy antiguo, ¿verdad? Fue integrado hacia 1680 por John Locke en su segundo Tratado de Gobierno Civil, y él habla ahí de que la responsabilidad de la educación es de los padres. Porque él dice lo siguiente: todo poder es conferido para un fin. ¿Cuál es el poder que le damos al Estado? El fin de preservar los derechos, por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad. Entonces, si el Estado se extralimita y empieza a educar a la gente, está pasando los límites de ese poder que le hemos dado. Y eso se llama tiranía. Si John Locke viera lo que el Estado moderno hace hoy en día, diría: esto es un Estado tiránico. Un Estado que educa está básicamente, primero, haciendo usurpación de los derechos de los padres, usurpando derechos. Y número dos, está ejerciendo tiranía, ¿verdad? Y posiblemente la tiranía más peligrosa que hay, que es la tiranía de las mentes de los niños, ¿verdad? Najem. No, justamente estoy escuchando atentamente a lo que nos dice nuestro amigo Héctor, y yo quería tomar esa frase que hablaste de los estados tiránicos, porque me hace recordar a lo que habla también el doctor Víctor Pavón, que ojalá algún día pueda estar también con nosotros en el programa. Fíjate que Víctor también habla de que estamos en una suerte de retroceso y que vamos a un mercantilismo. ¿Estás de acuerdo en señalar que los estados actuales están comportándose con un modelo mercantilista? Bueno, yo creo que, a ver un poquitito, no sé si alguna vez hemos logrado como civilización, ¿verdad?, salir del modelo mercantilista, ¿no? Es muy difícil que el Estado opere fuera del modelo mercantilista. De hecho, la crítica que Adam Smith hace en La riqueza de las naciones es una crítica al mercantilismo, ¿no? A este capitalismo de amigotes en el cual, digamos, los gobernantes, burócratas empiezan a hacerse cómplices con sus amigos para darle licitaciones, para asignarle mercados, ¿no? Eso apesta, ¿no? Asignarle mercados arbitrariamente, ¿no? Entonces, yo creo que en Paraguay nunca hubo... Me refiero al mercantilismo en su acepción más amplia, ¿no? Como el Estado que impone restricciones a las operaciones entre los privados, entre las empresas. Es que absolutamente el mercantilismo tiene
tienen muchas formas de expresarse, ¿no? Una es establecer restricciones para algunos y obviamente abrir la cancha para otros, ¿verdad? Otra es dar subsidios a algunos, que eso básicamente es una transferencia arbitraria de riqueza de ciertas poblaciones a otras, ¿verdad? Y hay otra forma de mercantilismo que es la de asignar mercados a dedo. O sea, lo que se hace hoy con el transporte supuestamente público es mercantilismo puro y duro, ¿no? O sea, se asignan mercados a grupos, a un grupito de personas y se le dice: vos vas a manejar en este grupo, vas a tener esta ruta, vos vas a dedicarte a este negocio, ¿verdad? Entonces, sí, absolutamente, estamos en un estado mercantilista que quiere hacerse pasar, quiere tener ropajes de estado de bienestar, porque la excusa es esa, ¿no? Necesitamos más impuestos y necesitamos más poder para poder protegerles mejor, darles mejores servicios, pero en realidad finalmente es un estado mercantilista, Nagen. Yo concuerdo con eso, ¿verdad? Bueno. No, y te digo eso perdón. No, dale. No, te decía justamente ese tema del mercantilismo, porque hay un autor que está muy de moda casi que a nivel global, no sé si lo has leído o has tenido tiempo de encontrarte con él, que es Yuval Noah Harari. Sí. Él escribió un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Yo apenas lo estoy empezando a leer, le confieso, y me parece curioso y atañe con esta conversación que en su página 21 él dice, por ejemplo, el relato liberal celebra el valor al poder y a la libertad, y más adelante sigue diciendo que los regímenes democráticos reemplazaron a dictaduras brutales. La libre empresa superó las restricciones económicas y las personas aprendieron a pensar por sí mismas y a seguir su corazón en lugar de obedecer ciegamente a sacerdotes intolerantes y tradiciones rígidas. ¿Tú crees que hoy por hoy el Paraguay es un país que se liberó, la empresa logró liberarse de las restricciones económicas? No, fundamentalmente tenemos una clase empresarial que está muy acostumbrada a coludirse con la clase política. Eso hace básicamente que no haya un desarrollo de la ética empresarial en todo su máximo esplendor, ¿no? Porque esto sucede básicamente en el sentido de que si los políticos tienen algo que ofrecer, cualquier empresario, a ver, poquito, pónganse en el lugar del empresario, porque esta es una discusión seria y yo soy el primer defensor de estas personas que saben cómo generar riqueza. Pero fíjate, si vos sos el empresario A, Nagen, y acá el querido Nicolás es el empresario B, y yo soy el político y yo ofrezco un mercado a cambio de ciertos favores, ¿sí? Voy a restringirle la entrada de los productos de uno de los dos para que uno se quede con la mayor parte de la torta, ¿no? Si uno no acepta, uno puede terminar echando la mitad de su plantilla, puede terminar perdiendo la empresa, puede terminar quebrando, ¿verdad? O sea, la situación es bastante grave. Por eso acá el punto es, y lo dijo muy bien Nicolás, limitar el poder del político. El político no tiene que tener la posibilidad, no puede ni por accidente tener la posibilidad de ofrecer algo, porque desde el momento en que ofrece, pervierte las condiciones en las cuales se desarrolla la competencia, y obviamente un empresario podrá rechazar una vez, o dos veces, o tres veces, pero luego se va a sentir un imbécil de que a su alrededor todo el mundo pueda sacar una buena partida y él tenga que estar cerrando o echando gente porque se están asignando de manera arbitraria mercados a dedo por los amigos políticos, ¿verdad? Así que la situación empresarial en Paraguay es una situación básicamente de dependencia estatal, ¿verdad? No hay una cultura empresarial desarrollada debido a que desde antaño, desde siempre, el poder político asignó mercados de manera deliberada. Y esta partecita de Noah, las personas aprendieron a pensar por sí mismas. ¿Tú crees que en el Paraguay están por lo menos iniciando ese proceso? Yo creo que sí. ¿O están en una etapa consolidada? No, yo creo que sí, yo creo que en general, pero a ver un poquito, es que está bueno pensar y es importante pensar, ¿verdad? Yo creo que las personas se están informando, están accediendo a medios alternativos de información, están leyendo, ¿verdad? Yo no acompaño el relato de que la gente en Paraguay no lee, ¿verdad? Pero ahí, si me disculpas, sí. Héctor y Nagen, hay una pregunta que yo tengo... Viene a colación, la tengo en la punta de la lengua. Escúpela. Siempre hablando en términos generales, ¿no? Yo veo a los liberales locales, por lo menos los que actúan fuera de la academia y ya pretenden ingresar en la arena política, faltos de pasión. Uh-huh. Los veo tibios. Y los veo sobre todo
alejados del entendimiento de la gente, o sea, tienen un discurso para la academia, escriben para ellos, para leerse ellos, hablan para escucharse ellos, y no para que lo entienda la gente. Sí. ¿Hay en nuestro país algún político liberal, sí, que reúna unas condiciones que lo hagan, digamos, cercano a la gente? ¿No? ¿Un Milei, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo tengo 3 ejemplos que me parecen interesantes, ¿verdad? Con sus matices, obviamente, porque esto también no es la tradición liberal en Argentina, ¿verdad? Que decantan un Milei, es una tradición que tiene 100 años, ¿no? Desde Alberdi, pasando por Venegas Lynch padre, Venegas Lynch hijo, y de pronto vos filtrás un Milei, ¿verdad? Una especie de libertario populista, ¿no? Que es necesario, el populismo es una herramienta para acceder al poder por las vías democráticas. Hay que buscar una derecha populista, hay que buscar un libertarismo populista. Yo estoy de acuerdo con eso. El discurso del doctor Hugo Vera de la Fundación ISOS me parece que es un discurso que llega a la gente, es un intelectual bastante orgánico, ¿verdad? El discurso también, por supuesto, del doctor Víctor Pavón tiene sus luces ya un poquito más... es un poquito más académico, ¿no? Pero tiene una línea que está ensayando y bueno, y hay jóvenes que lo siguen. Y después está el doctor Mario Centurión, ya que es un radical libertario, la radical, no un anarcocapitalista, que tiene un discurso bastante también sencillo, ¿no? Ahora, pasa que hay que romper el hielo de 200 años de dependencia estatal, ¿verdad? Fíjense, queridos amigos, Nico y Najem, ¿cómo le decimos en Argentina Milei dijo voy a quemar el Banco Central y hace 5 años lo viene diciendo y ahora la gente le está empezando a entender? Y Argentina tiene una tradición liberal importante, ¿no? Entonces imagínense, acá tenemos una tradición básicamente muy cerrada, ¿verdad? En general, para poder hablar de que no necesitamos tanto Estado, por ejemplo. La gente le cuesta muchísimo ver la posibilidad de la vida con menos Estado, ¿verdad? Por eso sí, pero concuerdo que necesitamos liberales que bajen estas cosas a la gente, que elaboren metáforas más cercanas a las personas, ¿verdad? Pero eso es un trabajo justamente de sentarse a elaborar las metáforas. Yo siempre le decía a los chicos en la Fundación ISOS cuando estuve trabajando ahí, que Milei no elaboró esa metáfora de un día para otro, él fue ensayando las metáforas para llegar a la gente, los relatos, los storytelling, ¿no? Uh-huh. Para que la gente entienda de qué se habla, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de libertad negativa, hablamos de impuestos, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces, nos hace falta un liberalismo más popular, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que estamos en la vía correcta y esos 3 referentes que mencioné nos dan un acercamiento y hay una segunda generación de liberales detrás de ellos que son jóvenes, entre los cuales me incluyo, ¿verdad? Que soy un emergente, básicamente. No soy un consolidado, pero sí estoy detrás de estos grandes maestros, ¿verdad? Creo que vamos a ir trabajando formas de acercamiento más eficientes a las personas, ¿verdad? Ojalá podamos llegar a este congreso que viene con algún libertario liberal adentro, ¿verdad? Pero se ve difícil. Ahora, si Héctor y Najem me lo permiten, voy a actuar como abogado del diablo. Ayuda muchísimo eso. Desde la visión liberal, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con, vamos a ponerle el nombre que vos quieras, los oligarcas, los millonarios, los megamillonarios internacionales, que desde la visión liberal o libertaria, con su dinero pueden hacer lo que ellos quieran, lo que ellos consideren que es mejor, incluso perjudicando al resto de la gente, a la gente de a pie, como podemos ser nosotros? ¿Cómo concilias, ¿sí?, esa visión liberal o libertaria con un ataque claro hacia la libertad de la gente? Te agradezco mucho la pregunta, pues yo creo que es importante aclarar esto desde el liberalismo, que a mí me cabe al menos. Resistencia, absolutamente resistencia. Hay un problema con el éxito, y esto ha pasado muchísimas veces. Le pasó a Platón, le pasó a Engels, le pasó a Robert Owen, le pasó a Saint-Simon, el oligarca, millonario de la Revolución Francesa. A la gente, a las personas que tienen éxito, en algún momento se les sube la cabeza. Se les sube la cabeza, es psicología. Yo he estudiado
economía en la facultad y me acuerdo el primer día llegó el profesor, un cordobés, y dijo: anoten en sus cuadernos, el ser humano es egoísta e insaciable por naturaleza. Sí. Eso es la economía, el resto es todo mentira. Es así. Me gusta, no me gusta. Claro, y fíjate qué pasa. Estas personas que de pronto tienen mucho éxito en un área de la vida, ¿verdad? Y luego en otra, y quizás en otra, de pronto se sienten en la competencia de poder aconsejar a sus prójimos o incluso de guiarlos. Los ven como ovejas. Esta gente es peligrosa, porque interviene los poderes públicos, compra senados, hace leyes enlatadas, ¿sí? Y este es un problema de antaño. Entonces, a estos metacapitalistas, a estos capitalistas que quieren decirle a la gente cómo vivir, qué comer carne, no comer carne, usar vehículos eléctricos, no usar vehículos a combustión, usar 2 veces, usar ropa usada, o sea, se les subió a la cabeza en algún momento, que les fue bien en algún punto de la vida, me alegro por ellos, pero no tienen derecho a decirle a la gente y a querer incluso instrumentar a los estados, ¿verdad?, para orientar la vida de las personas. Entonces a esta gente hay que resistirlas. Hay que resistirlas. Dilo con nombre y apellido. No, vamos a intentar. Bueno, yo mencioné algunos antiguos. Bill Gates, Soros, Lagarde, el mismo Zuckerberg, ¿verdad? No son ningunos intelectuales, no son egresados de nada y nos quieren imponer su cosmovisión, nos las quieren imponer a todos. Resistencia, sí. Ahora, lo que te iba a decir a Nico y a ti, que bueno, no solamente es Milei, también el otro lado del Atlántico tenemos un gran titán libertario, que es Santiago Abascal, del partido Vox. Absolutamente, sí, totalmente. Un patriota, ¿verdad? El patriotismo es la pasión del libertario por la tierra de sus padres, ¿verdad? No tiene nada que ver con la adoración al Estado, sino que es un sentimiento natural, decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, en la teoría de los sentimientos morales, decía que el patriotismo emerge por el amor que uno le tiene a su familia y a la tierra de sus padres, ¿verdad? Entonces... Perdón que te interrumpa, sí. Y justamente en el caso de Santiago Abascal, y ya que estás hablando del tema del patriotismo, el conflicto que se acaba de dar hoy lunes santo en España, una procesión del lunes santo fue atacada por musulmanes. Ah, no, Dios mío, terrible. No, bueno, pero eso es parte de la política que se está dando en el mundo. Porque vos tenés hoy liberales, entre comillas, como... la Unión Europea es el experimento liberal por excelencia. Absolutamente. Tenés una Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, un Justin Trudeau en Canadá, quienes hoy están, digamos, a partir de la pandemia... No te olvides de la tía Merkel en Alemania. La tía Angela... Que hoy para mí esta gente que se dicen liberales están más cerca de Kim Jong-un que de cualquier democracia occidental. Absolutamente. O sea, ¿cómo olvidó también Víctor Orbán, otro gran exponente de lo que podríamos llamar el patriotismo? ¿En qué momento el liberalismo se deformó de tal manera que llegamos a tener estos especímenes engendros gobernando? Vos sabés que en nombre del liberalismo. En nombre, y es que fíjate, y ese es el tema, ¿no? En nombre del liberalismo se hizo la matanza de Vendée en la Revolución Francesa. Fue un genocidio, el primer genocidio de la era moderna, porque la Revolución Francesa inaugura la era contemporánea, mejor dicho. Entonces, en nombre de la libertad, en nombre de ciertos valores altos, se han camuflado muchas veces las compulsiones humanas más despreciables. Y el problema del liberalismo es la ingenuidad en general de los libertarios, ¿verdad? Que piensan que tolerancia es más o menos ser una especie de osito cariñosito, Barney, ¿no? Vengan todos. Ahí entras en la discusión histórica que siempre viene de la mano con la tolerancia, es ¿qué hago con el intolerante? Claro. O sea, ¿tengo que ser tolerante con el intolerante? Esa es la paradoja de Karl Popper, ¿verdad? Y Popper era muy claro, ¿no? O sea, un discurso que incita a la violencia o que básicamente esté al borde de la violencia o que violente físicamente a alguien, ¿verdad?
La violencia física tiene que ser absolutamente intolerada, ¿verdad? Entonces, y muchos de estos discursos... ¿Perdón? Tiene que ser reprimido y neutralizado el violento. Reducido, tiene que ser reducido, absolutamente, y el uso de la fuerza tiene que ser superior, no igual al del atacante, superior. Si somos adultos y hablamos con los pantalones largos, el Estado tiene que tener un poder para neutralizar y reducir a estos vándalos o a estos ataques, ¿verdad? Y lo mismo uno en su casa, ¿no? Yo cuando entra alguien en mi casa por la noche, yo no hago el esfuerzo neutro o justo para no, es mejor hablar con el fiscal que con San Pedro. No, claro, yo tiro para arriba, ¿no? Entonces lo procuro bajar, ¿verdad? Entonces, pero yo entiendo, el problema del liberalismo es que los liberales no han leído a Maquiavelo, ¿verdad? Han leído mucha cuestión New Age, ¿verdad? Mucha cuestión de la tolerancia, ¿verdad? Y han sido en gran medida engatusados por ciertas utopías, ¿verdad? Entonces, pero el liberalismo en su génesis es una filosofía política realista, siendo que cualquier ser humano puede iniciar la agresión frente a otro. Necesitamos entonces primero hacer un trato en el cual cada ser humano dice: yo no voy a agredir a los demás a no ser en forma defensiva, para defenderme. Y segundo, centralizar la violencia en una sociología, en una burocracia sociológica llamado Estado, o una tecnología sociológica llamada Estado, y centralizamos ahí la violencia, ¿verdad? Entonces, justamente porque somos realistas y sabemos que puede haber en cualquier momento un tarado, incluso con medios, para ejercer violencia sobre otros, ¿verdad? Y ese tarado, ese loco, tiene que ser eliminado. Y a estos metacapitalistas, lo que nos dice la ética libertaria es que hay que resistirlos. Hay que resistirlos, ¿verdad? Lo que dijo Nagen hace rato, hay que denunciarlos, decir sus nombres, quiénes son, ¿verdad? Lo único que puedo decir es agradecerte, Héctor, por gracias. la presencia con nosotros y espero que vuelvas. Muchas gracias, Nagen. Héctor, te agradezco mucho la presencia. Como dijo Nagen, evidentemente nos vamos a tener que volver a juntar porque me quedaron muchas cuestiones en el medio. Pero bueno, eso significa que lo pasamos bien y espero que los oyentes lo hayan pasado de la misma manera. Muchas gracias, querido Nico, Nagen también, y bueno, adelante con los valores libertarios, con los valores conservadores y patriotas que necesitamos que la derecha se arme frente a la avanzada de la internacional progresista que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos.